La mayoría de los hombres que superan los 60 años no son conscientes de que la manera en que consumen agua, sí, el simple líquido, podría ser la causa silenciosa detrás de la disminución de sus erecciones, su baja vitalidad y el descenso de sus niveles de testosterona. Sé que suena absurdo. ¿Cómo algo tan elemental podría ser el origen de un problema tan serio? Pero tras atender a miles de pacientes durante 3 décadas, puedo asegurar con total certeza que el envejecimiento no siempre es el motivo principal. La verdadera causa radica en sus hábitos. Y uno de los comportamientos más subestimados es cómo y cuándo ingieren agua. Mi nombre es Dr. Mohit Kara, urólogo certificado y especialista en salud masculina con más de 30 años de experiencia profesional. He tenido la oportunidad de conversar con hombres de 60, 70 y 80 años que acudieron a mi consulta frustrados, desanimados y convencidos de que sus mejores épocas habían quedado en el pasado. Sin embargo, repetidamente, he sido testigo de cómo unas pocas modificaciones sencillas, como la forma de hidratarse, pueden restaurar su energía, su desempeño y su autoestima de maneras que nunca creyeron posibles. ¿Qué dirían si les contara que incluso una deshidratación leve tiene la capacidad de espesar la sangre, debilitar la circulación, suprimir la testosterona e incrementar las hormonas del estrés, factores que complican la obtención y el mantenimiento de una erección? ¿Y si la solución no se encontrara en un frasco de medicamentos, sino en un vaso de agua utilizado correctamente? En el vídeo de hoy, desvelaré 8 importantes secretos respaldados científicamente sobre la relación entre el agua y las erecciones que los hombres mayores habrían deseado conocer hace décadas. Estos son los mismos principios que aplico diariamente con mis pacientes. Y hacia el final, compartiré un pequeño truco matutino poco conocido que solo requiere 7 segundos y que funciona en conjunto con una hidratación adecuada para mejorar el flujo sanguíneo y el rendimiento sexual. Continúen viendo, porque este podría ser el vídeo más crucial que vean en todo el año. Antes de empezar, si realmente buscan mejorar su salud y recuperar su confianza, les recomiendo pulsar el botón de suscripción y activar la campana para no perderse consejos prácticos basados en la ciencia, diseñados específicamente para hombres mayores de 60 años. Y si este vídeo les resulta útil, por favor, escriban un 1 en los comentarios. Si no, escriban un 0 para saber cómo puedo asistirles mejor la próxima vez. Muy bien, vayamos directamente al punto central. Lo primero que debemos abordar es el flujo sanguíneo, porque sin él, no existe la erección. Lo que la mayoría de los hombres no comprenden es que la sangre está compuesta principalmente por agua. Esto significa que si experimentan incluso una ligera deshidratación, su sangre adquiere una mayor densidad, se mueve más lentamente y le resulta más difícil circular por el cuerpo. Cuando la sangre no puede fluir sin restricciones, especialmente hacia las zonas de mayor importancia, su habilidad para lograr y mantener una erección se ve directamente comprometida. Examinemos esto detenidamente. 1. El agua es un aliado fundamental para la sangre, y las erecciones dependen del flujo sanguíneo. Permítanme compartirles algo que he aprendido a lo largo de más de 3 décadas de escuchar a hombres en la intimidad de mi consulta, hombres como ustedes. La queja más frecuente que escucho no siempre se refiere a la testosterona o al deseo sexual. Es esta: doctor, simplemente ya no funciona como solía hacerlo. Y en 9 de cada 10 ocasiones, antes de considerar hormonas o medicamentos, les formulo una pregunta clave: ¿cuánta agua están bebiendo realmente? La mayoría de los hombres responden con una sonrisa irónica. Dicen: consumo café por la mañana, quizás alguna bebida gaseosa con el almuerzo. Pero agua, apenas. Y sin embargo, la realidad es que su erección es un fenómeno de tipo hidráulico. Se trata de la presión interna. Requiere que la sangre se dirija al pene, llene las cavidades y permanezca en ellas. Pero si su sangre es demasiado espesa, demasiado lenta o demasiado pesada para moverse correctamente, esa presión nunca se genera adecuadamente. Puede que sientan el deseo, pero físicamente su cuerpo es incapaz de responder. La sangre contiene más del 90% de agua. Así que, cuando no están hidratados, aunque sea solo en un grado mínimo, su sangre se vuelve menos fluida. Su corazón debe esforzarse más para bombearla. Esto se traduce en una menor cantidad de oxígeno, una entrega reducida de nutrientes y, efectivamente, un menor flujo sanguíneo hacia su pene. Y esto no es solo mi parecer. Esto es biología humana básica.
Uno de mis pacientes, Jim, un exentrenador de 68 años, entró a mi consultorio con la cabeza baja y me dijo: «Doctor, ya no funciona. Creo que soy demasiado mayor». Él había aceptado esta situación como su nueva realidad. Pero al analizar su estilo de vida, descubrí que estaba haciendo casi todo correctamente, a excepción de su consumo de agua. No presentaba enfermedades significativas, no tomaba medicamentos, solo sufría de deshidratación crónica. Le pedí que se comprometiera con un pequeño cambio: beber agua a sorbos durante todo el día, de manera constante y consciente. Nada de beber de golpe. Nada de botellas heladas, solo una hidratación lenta y progresiva. 2 semanas después, regresó con una sonrisa. «No sé qué cambió», dijo, «pero algo está funcionando de nuevo». Y el único cambio que implementó fue la forma en que consumía agua. Ese es el poder de una hidratación adecuada. Ayuda a que la sangre se vuelva menos densa, mejora la circulación y apoya cada uno de los mecanismos de los que su cuerpo depende para su correcto funcionamiento. Y no se necesita mucho esfuerzo, solo constancia. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de que incluso una deshidratación leve puede disminuir el volumen sanguíneo lo suficiente como para generar una diferencia notoria. No sienten sed, pero su organismo ya está operando a un ritmo más lento. La firmeza de su erección disminuye, el tiempo de recuperación se alarga y su confianza comienza a desvanecerse silenciosamente, de forma gradual con el tiempo. Pero aquí radica la importancia adicional de este aspecto. Su sangre no solo transporta oxígeno, también distribuye hormonas. La testosterona, el óxido nítrico y los nutrientes esenciales se desplazan a través de su torrente sanguíneo para llegar a los lugares donde son necesarios. Si ese sistema no fluye sin interrupciones, nada funciona como debería. Por lo tanto, la próxima vez que sientan que su cuerpo los está fallando, no saquen conclusiones apresuradas sobre el envejecimiento. Primero pregúntense: ¿estoy lo suficientemente hidratado para que mi sangre realice su función? Ahora, esto es solo el comienzo. Porque incluso si están bebiendo suficiente agua, existe algo más que podría estar obstaculizando su rendimiento desde el interior. Y esto es incluso más peligroso que una circulación deficiente. Tiene que ver con una hormona indispensable para todo hombre y lo que le ocurre cuando su cuerpo entra en modo de supervivencia. Hablemos de ello a continuación. 2. La deshidratación disminuye la testosterona de forma imperceptible. Recuerdo haber estado frente a un hombre llamado Walter. Tenía 72 años, había enviudado recientemente y aún vivía solo. Poseía una mente lúcida, ojos claros, pero su vitalidad se estaba desvaneciendo. Me miró y dijo: «Doctor, no me siento enfermo. Simplemente ya no me siento como yo mismo». No había una crisis inminente, ninguna emergencia médica evidente, pero algo en su interior se había apagado y él desconocía la razón. Conversamos. No tomaba medicamentos importantes. Hacía algo de ejercicio, comía bien y no padecía depresión. Pero se sentía apático, con poca motivación, sin un verdadero interés en la intimidad. Y detrás de todo eso, había un temor silencioso. ¿Simplemente he llegado al final? Le hice análisis. Sus niveles de testosterona estaban por debajo del promedio. No eran alarmantemente bajos, pero sí lo suficiente como para explicar por qué se sentía mal. Cuando le pregunté sobre su ingesta de agua, admitió, casi como una confesión, probablemente no mucha, para ser sincero. Y ahí estaba la clave. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de que la deshidratación hace mucho más que cansarlos o provocarles sed. Pone todo su sistema en un estado de supervivencia. Su cuerpo comienza a economizar energía, proteger órganos vitales, regular la temperatura y mantener la presión arterial. Y todo aquello que no es esencial para la supervivencia, como la reproducción, la libido, el desarrollo muscular y la producción de testosterona, queda relegado a un segundo plano. La testosterona no solo está relacionada con el sexo. Se vincula con el impulso, la fortaleza, la identidad personal. Es la chispa interior que te hace sentir como un hombre. Pero cuando tu cuerpo detecta una escasez de agua, suprime esa chispa para protegerse. Y cuanto más deshidratado te encuentres con el tiempo, más se convierte ese desequilibrio hormonal en tu nueva normalidad. Pero eso no es todo. Existe otro adversario que la deshidratación trae consigo: el cortisol. Esta es la hormona principal del estrés.
Cuando estás deshidratado, tus niveles de cortisol se elevan drásticamente. Y aquí radica el problema: el cortisol y la testosterona no pueden predominar al mismo tiempo. Cuando el cortisol aumenta, la testosterona disminuye. Es como un balancín, y la mayoría de los hombres mayores de 60 años se encuentran, sin saberlo, atrapados en el lado desfavorable. Volvamos a Walter. No le administramos inyecciones de testosterona ni terapia de reemplazo hormonal. En su lugar, le proporcioné algo mucho más sencillo: una rutina de hidratación. Comenzó a beber agua a primera hora de la mañana, mantuvo una botella consigo durante todo el día y tomó sorbos pequeños y constantes en lugar de esperar hasta tener sed. Evitó la cafeína por la tarde, se mantuvo alejado del alcohol antes de acostarse y escuchó las señales de su cuerpo. 4 semanas después, entró a mi consultorio con un paso ligero. «Doctor», dijo, «me siento despierto de nuevo. Me río más. Incluso estoy interesado en salir». Esa chispa había regresado, y todo lo que se necesitó fue darle a su cuerpo lo único que había estado anhelando silenciosamente: agua. La verdad es que muchos hombres mayores no padecen de insuficiencia hormonal. Sufren de deshidratación crónica. Y nadie se lo había dicho nunca. Pero incluso si bebes agua a diario, es muy probable que aún estés cometiendo errores que anulan todo tu esfuerzo. Pequeños hábitos que parecen inofensivos, pero que silenciosamente están extrayendo agua de tu sistema y saboteando tu progreso. Permítanme mostrarles qué es. 3. La mayoría de los hombres beben agua de forma inadecuada. Cuando comencé a decirles a los hombres que la manera en que beben agua influye en sus erecciones, seré sincero, la mayoría se rieron en mi cara. Nunca olvidaré a Mike, un camionero jubilado de unos 60 y tantos años. Un hombre grande, directo. Me miró, se rió y dijo: «Doctor, es agua. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Rezar sobre ella?» Sonreí y le respondí: «No, Mike, pero se supone que debes respetarla». Ahí es donde la mayoría de los hombres se equivocan. Creen que beber agua es tan simple como tragarse una botella cuando tienen sed. Pero la verdad es que, cuando sientes sed, tu cuerpo ya se encuentra deshidratado. Y cuando bebes una gran cantidad de una sola vez, especialmente agua helada, tu cuerpo no puede asimilarla correctamente. En lugar de hidratar tus células, esa agua se precipita a través de tu sistema, sobrecargando tus riñones y eliminando minerales valiosos. Es como arrojar un balde de agua sobre una esponja seca. No se empapa. Simplemente se escurre por los lados. Tu cuerpo prefiere la constancia. Desea pequeños y continuos sorbos de agua a lo largo del día. Así es como mantiene el volumen sanguíneo, equilibra tu sistema nervioso y ayuda a que las hormonas se mantengan bajo control. Incluso la postura en la que te sientas influye significativamente. Beber estando sentado, en lugar de pie o en movimiento, activa el sistema nervioso parasimpático, tu modo de reposo y digestión, lo que permite una mejor absorción. Y aquí hay algo que la mayoría de los hombres nunca han escuchado. Incluso permitir que el agua se mezcle con tu saliva durante unos segundos antes de tragarla ayuda a tu cuerpo a procesarla de manera más efectiva. Es una pequeña práctica ancestral respaldada por la ciencia moderna. Mike se mostró escéptico, pero accedió a intentarlo. Dejó de beber agua fría directamente de la nevera y comenzó a tomar sorbos lentos de agua a temperatura ambiente durante todo el día. Se sentaba al beber y empezó a prestar atención a cuando su cuerpo necesitaba agua en lugar de ignorarlo hasta sentir sed. En 3 semanas, llamó a mi consultorio. «Doctor», dijo, «no sé qué tipo de magia es esta, pero me siento más fuerte. No solo en la cama, sino en general». Eso no es magia. Eso es fisiología. Cuando respetas la forma en que tu cuerpo desea recibir agua, te recompensa con una mejor circulación, energía más constante, mayor claridad mental y, sí, erecciones más firmes. No se trata de beber más cantidad. Se trata de beber con mayor inteligencia. A la mayoría de los hombres mayores nunca se les enseñó esto. Asumen que la hidratación es solo una cuestión de cantidad. Pero la calidad, es decir, cómo te hidratas, es lo que realmente marca la diferencia. Piensa en tu cuerpo como un motor clásico. No lo inundarías de gasolina de una sola vez esperando que funcione sin problemas. Lo alimentarías lenta, cuidadosamente y de manera constante. Tu cuerpo funciona de la misma manera. Y aquí está la cuestión.
Incluso si estás bebiendo agua de la manera correcta, es muy probable que aún estés realizando actividades durante el día que anulan todo tu arduo trabajo. Pequeños hábitos que parecen inofensivos, pero que silenciosamente están extrayendo agua de tu sistema y saboteando tu progreso. Examinemos esto con más detalle a continuación. 4 hábitos ocultos que anulan una hidratación adecuada. No hay nada más frustrante que hacer lo correcto y no ver resultados. Esto lo observo constantemente con mis pacientes de edad avanzada, hombres que se comprometen a beber más agua, a modificar sus hábitos y a realmente esforzarse por cuidarse, solo para regresar semanas después diciendo, «Doctor, me siento un poco mejor, pero no es lo que esperaba». Eso fue exactamente lo que le sucedió a Harold, un piloto jubilado de 74 años que siguió mi consejo de hidratación al pie de la letra. Bebía a sorbos lentamente, evitaba el agua fría, consumía líquido sentado. Hizo todo lo que le pedí, pero cuando se sentó frente a mí durante su consulta de seguimiento, parecía desconcertado. «Doctor, esperaba más». Entonces, analizamos con mayor atención el resto de su rutina diaria. Lo que descubrimos fueron pequeñas decisiones cotidianas que parecían inofensivas, pero que en realidad estaban actuando en su contra. Como muchos, Harold iniciaba su mañana con una taza de café fuerte. Más tarde, por la tarde, disfrutaba de una copa de vino con la cena. Después de una jugosa naranja o unas rebanadas de sandía, lo acompañaba con un gran vaso de agua. Nada de eso parecía un problema hasta que lo observamos a través de la perspectiva de la hidratación. La cafeína y el alcohol son ambos diuréticos. Eso significa que en realidad extraen agua de tu sistema, incrementando la producción de orina y dejándote más deshidratado de lo que imaginas. Podrías pensar que te estás reponiendo con agua, pero si la bebes después del café o el alcohol, solo estás tratando de compensar y nunca logras ir por delante. Luego está el problema del tiempo. Beber agua inmediatamente después de consumir frutas ricas en agua como naranjas, uvas o melones puede diluir las enzimas digestivas y provocar hinchazón. Cuando esto ocurre, el cuerpo se vuelve menos eficiente en la absorción de nutrientes y la ingesta de agua pierde parte de su beneficio. Incluso algo tan inofensivo como beber demasiada agua con demasiada rapidez, lo que denominamos sobrehidratación, puede eliminar minerales clave como el sodio, el magnesio y el potasio. Estos minerales son fundamentales para la función nerviosa, las contracciones musculares y, sí, su respuesta sexual. Una vez que Harold comprendió esto, realizamos solo unos pocos ajustes menores. Comenzó a espaciar su ingesta de agua de manera más intencional, bebiendo antes de las comidas en lugar de después de la fruta, reduciendo ligeramente el café y el vino, y añadiendo una pizca de sal marina a su vaso de la mañana para ayudar a retener los electrolitos esenciales. A los pocos días, me dijo, «Doctor, es como si mi cuerpo finalmente hubiera captado el mensaje. Me siento equilibrado. Siento que estoy trabajando en sintonía con mi cuerpo en lugar de en su contra». A veces la solución no es hacer más. Es eliminar las cosas sutiles que silenciosamente sabotean tus esfuerzos. Una vez que eliminas esos errores ocultos, los beneficios de la hidratación comienzan a obrar a tu favor, casi como si se activara un interruptor dentro de ti. Pero lo que realmente me entusiasma es esto: la ciencia ahora está empezando a demostrar cuán poderosa puede ser una hidratación adecuada. No solo en teoría, sino en resultados medibles que puedes observar y experimentar. Erecciones más firmes, mejor energía, pensamiento más claro. No es solo retórica, es biología. Y la siguiente parte les mostrará con exactitud por qué. Vamos a adentrarnos en lo que la ciencia revela. 5. Los beneficios científicamente comprobados de la hidratación adecuada para la salud sexual. Una de las partes más gratificantes de mi labor es constatar cómo la ciencia confirma aquello que siempre hemos percibido en lo más profundo de nuestro ser. Que cuando le proporcionas a tu cuerpo lo que verdaderamente necesita, éste responde. Sin trucos, sin soluciones rápidas, solo un retorno a lo que siempre se suponía que debía funcionar desde el principio. Recuerdo a Carl, un hombre de 70 años que acudió a mí no por un problema médico específico, sino porque simplemente sentía que se estaba apagando. No sentía dolor, no estaba enfermo, pero había un lento oscurecimiento de su vitalidad. Solía sentirse motivado, alerta, conectado. Pero ahora, como él mismo expresó, «Doctor,
Siento que solo estoy existiendo. Mientras conversábamos, quedó claro que él había atribuido muchos de esos cambios al envejecimiento natural. Su vida sexual se había silenciado, su concentración estaba mermada, su presión arterial estaba en ascenso, su piel lucía opaca y su energía se desplomaba a mitad del día. Lo achacaba todo a tener 70 años. Pero lo que me llamó la atención fue la escasa cantidad de agua que bebía. No es que se negara a hacerlo, simplemente nunca le pareció una necesidad urgente. Como muchos hombres de su edad, bebía cuando se acordaba, pero no era una costumbre arraigada. Le pedí que se comprometiera con una hidratación adecuada. No solo beber más, sino beber mejor. Pequeños y constantes sorbos a lo largo del día, a temperatura ambiente, sentado, sin beber de golpe, sin bebidas frías, sin depender de la sed como única señal. Carl se mostró escéptico, pero lo intentó. 6 semanas después, era un hombre transformado. Sus erecciones regresaron con mayor fuerza. Su presión arterial había disminuido. Su piel lucía más saludable. Estaba mentalmente más lúcido, emocionalmente más presente. Su esposa incluso lo notó y le preguntó suavemente una noche: ¿estás bien? ¿Pareces tú mismo de nuevo? Esa pregunta fue para él el momento decisivo. No se trataba solo de sexo. Se trataba de la vida misma, de volver a sentirse despierto. Y no fue solo un golpe de suerte. La investigación científica respalda lo que Carl y tantos otros hombres experimentan de primera mano. La hidratación mejora la viscosidad de los vasos sanguíneos, permitiendo una circulación más fluida. Mantiene órganos como el hígado y los riñones funcionando de manera eficiente, algo crucial para la regulación hormonal. Los cerebros hidratados piensan con mayor claridad. Los músculos hidratados se contraen con más eficacia. Y la sangre hidratada transporta oxígeno y testosterona exactamente donde su cuerpo más lo necesita, especialmente en momentos íntimos. Incluso una disminución del 1 o 2% en la hidratación puede afectar negativamente el estado de ánimo, la memoria y la concentración. Sin embargo, cuando estás correctamente hidratado, te sientes tranquilo, más seguro y más conectado. No solo con tu cuerpo, sino con tu pareja. Y cuando mejora la circulación, también lo hace la calidad de la erección. Eso no es un efecto placebo, es ciencia. La historia de Carl no es única. Observo esta transformación en hombres cada semana. Una vez que finalmente comienzan a considerar la hidratación no como un detalle secundario, sino como un pilar fundamental de su salud, porque el cambio real a menudo surge de las modificaciones más sencillas. Pero hay algo más que hace que la hidratación sea aún más crucial a medida que envejeces. Algo de lo que pocos médicos hablan, pero que todo hombre mayor de 60 años necesita comprender. Se trata de cómo el envejecimiento altera las reglas y por qué tu cuerpo ya no puede permitirse ser ignorado. Hablemos de eso a continuación. 6. ¿Por qué la hidratación cobra mayor importancia después de los 60? Hay algo de lo que nadie te advierte realmente al superar los 60. No es solo que tu cuerpo cambie. Es que deja de disimular tus malos hábitos. Cuando eras más joven, podías saltarte comidas, desvelarte, olvidarte de beber agua y aún así despertar al día siguiente sintiéndote bien. Quizás no perfecto, pero funcional. Pero después de los 60, el costo de esos pequeños errores se acumula rápidamente. Empiezas a notar que tu energía no se recupera como antes. Tu concentración se debilita, tu estado de ánimo decae. En el dormitorio, las cosas comienzan a sentirse distintas, más lentas, más débiles, menos receptivas. Uno de mis pacientes, Frank, un electricista jubilado de 67 años, lo expresó perfectamente. Dijo: «Doctor, siento como si alguien le hubiera bajado el volumen a mi vida». Eso me impactó mucho porque lo he escuchado de diversas maneras de cientos de hombres. No se trata solo de erecciones. Ni siquiera se trata necesariamente de sexo. Se trata de la presencia. Se trata de sentirse plenamente vivo en tu propia piel. Cuando Frank y yo conversamos más, descubrimos lo que veo en tantos hombres mayores. Su hidratación había disminuido lentamente a lo largo de los años. No a propósito. La vida simplemente se volvió más ocupada. No sentía tanta sed. El café y la cerveza ocasional ocuparon el lugar del agua. Y con el tiempo, esa deshidratación sutil comenzó a arrastrarlo hacia abajo. Su sangre no circulaba como antes.
Sus niveles hormonales estaban bajando. Su cerebro se sentía nublado. Y él simplemente asumió, como tantos hombres, que esto era parte del proceso de envejecimiento. Pero no tiene por qué ser así. Después de solo unas pocas semanas de hidratación constante y consciente, agua a temperatura ambiente, sorbos lentos durante todo el día, sin beber de golpe y deteniendo la ingesta de líquidos al menos una hora antes de acostarse, Frank comenzó a sentirse diferente. Sus mañanas se volvieron más llevaderas. Sus pensamientos eran más claros. Dejó de tomar largas siestas por la tarde. Y sí, sus erecciones regresaron más fuertes, de forma más natural, pero más allá de eso, su vitalidad regresó. Su postura cambió. Volvió a mirarme a los ojos. Dijo, no me di cuenta de lo mucho que me había deteriorado hasta que volví a ser yo mismo. Esto es lo que la hidratación adecuada puede lograr cuando tu cuerpo ya no tiene 25 años. Cuando tienes más de 60, cada sistema de tu cuerpo depende en mayor medida del equilibrio. Tu sistema cardiovascular necesita un flujo sanguíneo más suave. Tu regulación hormonal se vuelve más delicada. Tus riñones e hígado trabajan más arduamente para filtrar toxinas y apoyar tu metabolismo. Sin suficiente agua y el tipo correcto de rutina de hidratación, esos sistemas comienzan a operar lentamente hasta que un día te despiertas preguntándote dónde se fue tu vigor. La verdad es que el agua ya no es opcional. No es algo que recuerdes beber cuando tienes sed. Es algo que debes proporcionarle a tu cuerpo de forma constante, intencional y con respeto. Ese cambio por sí solo puede transformarlo todo. Y si te tomas en serio llevar esto al siguiente nivel, no solo con la hidratación, sino con resultados que puedas percibir en el dormitorio y más allá, hay una cosa más que necesitas saber. Un simple hábito de 7 segundos que funciona en armonía con una hidratación adecuada para lograr un rendimiento real y duradero. Permítanme mostrarles qué es. 7. Combina la hidratación con este truco matutino de 7 segundos. A lo largo de los años, he llegado a creer que los primeros minutos de tu día pueden moldearlo todo, desde tu energía hasta tu mentalidad y cómo se desempeña tu cuerpo. Especialmente después de los 60, esos primeros momentos cobran más importancia que nunca. Y si bien la hidratación es la base, existe un hábito sencillo que comparto con mis pacientes y que lleva todo al siguiente nivel. Solo requiere 7 segundos, y cuando se realiza de manera consistente, puede reavivar algo dentro de ti que quizás haya permanecido en silencio durante años. Greg, uno de mis pacientes de mucho tiempo, tenía 71 años cuando acudió a mí. Había estado siguiendo su plan de hidratación religiosamente. Agua a temperatura ambiente, espaciada durante el día, evitando bebidas frías, manteniéndose alejado de los factores que provocan deshidratación, y eso le había ayudado. Su energía aumentó. Su estado de ánimo era más brillante, pero aún faltaba algo. Dijo, doctor, me siento bien, pero no excelente. Como si casi estuviera ahí. Fue entonces cuando le enseñé el truco matutino de 7 segundos. No es complicado y no requiere ningún equipo especial. Solo tú, tu respiración y tu intención. La técnica es sencilla. Una inspiración lenta y profunda por la nariz, mantener unos segundos y luego exhalar suavemente por la nariz de nuevo. Lo que esto logra es estimular la liberación de óxido nítrico, una molécula natural que su cuerpo produce y que funciona como un interruptor para el flujo sanguíneo. Le indica a sus vasos sanguíneos que se relajen y se abran, permitiendo que llegue más sangre rica en oxígeno a cada parte de su cuerpo, incluida la que probablemente está pensando ahora mismo. La mayoría de los hombres mayores de 60 años experimentan una disminución en los niveles de óxido nítrico. Es una de las razones por las que el flujo sanguíneo se debilita con la edad, incluso si su corazón sigue siendo fuerte. Pero con solo unas pocas respiraciones intencionales cada mañana, justo después de su primer vaso de agua, puede activar este sistema y potenciar su circulación. Es una práctica suave, natural y que funciona en sintonía con su cuerpo, no en su contra. Greg se mostró escéptico al principio. «Doctor, ¿cómo va a solucionar algo la respiración?», preguntó. Sonreí y le dije, «Solo inténtelo durante 2 semanas». Y así lo hizo. 2 semanas después, entró luciendo más liviano, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Doctor», dijo. «No sé cómo explicarlo, pero me siento como si me hubieran vuelto a encender. Mi cuerpo parece recordar cómo funcionar de nuevo».
De eso se trata realmente. No se trata de transformarse en alguien que no eres. Se trata de ayudar a tu cuerpo a recordar quién siempre has sido. Cuando combinas una hidratación inteligente con esta rutina de 7 segundos que estimula el óxido nítrico, le estás indicando a tu sistema que es hora de funcionar de nuevo en todos los niveles. No solo en el ámbito sexual, sino mental, emocional y energéticamente. Y lo que me encanta es lo accesible que es. Sin pastillas, sin horarios complejos, sin esperas por una receta médica, solo agua, respiración y unos pocos momentos de intención. Acumula esas acciones día tras día y comenzarás a reconstruir tu base. 8. Tu rutina diaria de hidratación para erecciones más firmes. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen los hombres mayores de 60 años es: «Doctor, lo entiendo. La hidratación es importante, pero simplemente dígame qué hacer exactamente». Y lo comprendo. En esta etapa de la vida, no necesitas consejos ambiguos ni más confusión. Necesitas algo sencillo, algo a lo que puedas aferrarte, algo que funcione. Por esta razón, desarrollé un claro ritmo de hidratación diario, basado no solo en la ciencia, sino en las historias de éxito reales de los hombres que he tratado en mi propia clínica. Richard fue uno de esos hombres. A los 66 años, un bombero jubilado, vino a mí sintiéndose agotado. Años de estrés, falta de sueño y hábitos irregulares le habían pasado factura. Sus erecciones eran débiles, su energía impredecible y ya no se sentía como él mismo. Estaba dispuesto a intentar cualquier cosa, pero no quería pastillas ni promesas vacías. Le dije: «Vamos a reconstruir tu base, empezando por el agua». Les di esta rutina. Lo primero por la mañana, antes del café o la comida, beba un vaso lleno de agua a temperatura ambiente lentamente mientras está sentado. En un plazo de 2 horas, beba otro vaso, esta vez con una pequeña pizca de sal marina para ayudar a su cuerpo a retener minerales esenciales. Alrededor del almuerzo, beba a sorbos 1 o 2 vasos más, nuevamente sentado y sin prisas. Por la tarde, añada otro vaso, especialmente si ha tomado cafeína o ha estado al aire libre con el calor. Luego, a primera hora de la tarde, tome un último vaso, dejando de beber al menos 1 hora antes de acostarse para evitar interrumpir su sueño. Él la siguió. Sin saltos, sin prisas, sin beber de golpe, solo una hidratación consciente y constante todos los días. En 3 semanas, Richard se sintió más concentrado. Sus bajones de energía por la tarde habían desaparecido. Dormía más profundamente. Y lo más importante, dijo: «Doctor, estoy respondiendo de nuevo. Cuando el momento es el adecuado, mi cuerpo realmente se presenta». Ese tipo de progreso, un cambio real y medible, comienza por darle a su cuerpo lo que ha estado pidiendo silenciosamente todo el tiempo. Esta rutina no es complicada y no requiere que lleve un galón de agua o cuente onzas. Se trata de un ritmo. Se trata de proporcionarle a su cuerpo agua cuando más la necesita. Después del descanso, durante la digestión, antes del estrés y en preparación para la recuperación. Cuando sigue este ritmo, su circulación mejora, sus hormonas se estabilizan y la calidad de su erección comienza a reflejar la salud que se ha esforzado tanto en recuperar. Y quiero decir algo aquí que es importante. Esto no se trata solo de erecciones. Se trata de vitalidad. Se trata de afrontar cada día con claridad, energía y confianza. Se trata de reconstruir su conexión con su cuerpo, su pareja y consigo mismo. Eso empieza con el agua. Eso empieza hoy mismo. Ahora, ya han visto la ciencia. Ya han escuchado las historias. Comprenden el método. Pero antes de finalizar, quiero dejarles un último mensaje. Uno que lo une todo y les recuerda por qué este pequeño cambio importa más de lo que jamás imaginaron. Permanezcan conmigo. Esta última parte podría ser lo que lo transforme todo. Conclusión: mantente hidratado. Mantente fuerte. En los últimos 30 años, he tenido el privilegio de sentarme frente a miles de hombres buenos, hombres fuertes, que llegaron a mi consulta pensando que estaban quebrados. Algunos creyeron que eran demasiado mayores. Otros pensaron que la vitalidad se había ido para siempre. Pero una y otra vez, he sido testigo de cómo sus vidas cambiaban, no con recetas médicas o procedimientos, sino con algo tan simple y pasado por alto como el agua.
Ahora han visto cómo la hidratación desempeña un papel mucho más significativo en su salud sexual y vitalidad general de lo que la mayoría de los médicos les informan. Han aprendido que el flujo sanguíneo, la esencia misma de una erección fuerte, depende de una sangre fina y fluida que se mueve con facilidad, y que la sangre está compuesta en más del 90% de agua. Hablamos de cómo incluso una ligera deshidratación puede espesar su sangre, tensar su corazón y reducir la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan a las partes de su cuerpo que más lo necesitan. También descubrimos cómo la deshidratación afecta sus hormonas. Cómo suprime la testosterona, eleva el cortisol y los hace sentir apáticos, confusos y desconectados, no solo de su pareja, sino de sí mismos. Compartí la historia de Walter, quien pensó que estaba perdiendo su ventaja, solo para recuperarla cuando simplemente comenzó a beber agua con un propósito. Ahora entienden que la mayoría de los hombres beben agua de manera incorrecta. Se apresuran, la ignoran o piensan que la cantidad por sí sola es suficiente. Pero su cuerpo prospera con el ritmo, la constancia, los hábitos que favorecen la absorción y el equilibrio. Han aprendido a evitar errores comunes como beber después de la cafeína o el alcohol o beber agua después de consumir frutas ricas en agua, porque esas acciones deshacen el progreso que con tanto esfuerzo logran. Han visto cómo hombres reales como Jim, Carl, Frank, Richard y Greg transformaron no solo su rendimiento sexual, sino su confianza, energía y mentalidad, simplemente aprendiendo a hidratarse de la manera correcta. Y con cada relato, espero que hayan sentido algo moviéndose en su interior. No vergüenza, no arrepentimiento, sino una sensación de posibilidad. Porque aquí reside la verdad que quiero que recuerden, su cuerpo aún desea funcionar. Puede que haya disminuido su ritmo. Puede que sea más silencioso de lo que solía ser. Pero en lo profundo de ustedes reside el mismo motor que tenían a los 30. Solo está esperando las condiciones adecuadas para volver a la vida. El agua forma parte de eso. La respiración forma parte de eso. El ritmo diario y la intención también son parte de ello. Y todo está bajo su control. Así que no permitan que nadie, ni su edad, ni su pasado, ni sus dudas, los convenzan de que sus mejores años han quedado atrás. Poseen más fortaleza de la que creen, más potencial del que sienten y más tiempo del que imaginan. Cada sorbo de agua, cada respiración que toman, cada pequeña decisión de cuidarse es un voto a favor del hombre que todavía son. Comiencen hoy. Empiecen de manera sencilla. Recuperen su energía. Recuperen su poder. Recuperen su cuerpo un vaso a la vez. Y si están listos para el siguiente paso, si desean seguir avanzando hacia una versión más fuerte y vibrante de ustedes mismos, quédense conmigo. Hay más por venir. Más ciencia, más estrategias, más verdades que nadie más les está revelando. Pero por ahora, recuerden esto, manténganse hidratados y manténganse fuertes.